noches. De nuevo estamos aquí después de este viaje por el mundo de la desolación y por el mundo de un amor romántico y fatalista y por el mundo, naturalmente, de la depresión. El cartero llama dos veces. Desde el año 1980, de este año, como ustedes saben, y sobre todo los habituales, hemos hablado en otras ocasiones de lo que ocurrió, con lo cual hoy, si les parece, y sin más, vamos a seguir ya con el coloquio. Y bueno, pues la primera pregunta que yo os voy a hacer es si el sentimiento de tristeza que produce el final de la película os parece el mismo que han producido películas anteriores y el que produce la novela, porque prácticamente es lo mismo. Tú decías, Fernando, que la diferencia está, y es verdad, en una voz en off que va narrando desde el principio Frank Chambers, pero cuando 3 páginas antes se produce el accidente de coche y él se da cuenta de que su vida está con ella y que cuando él desaparezca, porque lo van a matar inmediatamente, lo que quiere es estar con ella. Sí hay un cierto romanticismo maravilloso, ¿no? Y que quizá en el último 10 minutos de la película, una escena que a mí me parece maravillosa y que está muy bien Nicholson, es cuando le dice: quiero casar contigo, ¿quieres casarte conmigo? Es maravilloso ese momento, ¿no? Como este buscavidas realmente sabe que no tiene duda, que la quiere, ¿no? Siempre produce una decepción este final, sí, ¿no? También John Garfield lo producía. Sí, yo lo que sucede, y me parece que lo he dicho en la presentación de la película, es que es un guión que cuando lo ves traspuesto en imágenes por Rafelson, es un guión extraordinariamente complejo. Yo la novela la leí hace mucho tiempo, tengo una idea muy vaga de la novela en este momento. Me da la impresión de que, como habéis dicho, es bastante fiel. Muy parecido. Pero cuando el primer intento de asesinato, hay un momento de diálogo indirecto de estos estupendos, en el que Cora dice: estoy harta de lo que está bien y está mal. Inmediatamente Nicholson dice: a las personas las cuelgan por eso. Ha comprendido todo en un diálogo muy indirecto que está muy bien. Durante mucha parte de la película... Eso está en la novela, sí, y está en la otra versión también, ¿no? A las personas les cuelgan por eso. Hay un diálogo muy bonito en la novela, que es cuando le dice, por ejemplo: yo no sirvo para nada, pero te quiero. Y eso explica muy bien también el personaje. Es que quiero decir que durante gran parte de la película realmente no sabes quién... Da la impresión de que durante buena parte de la película la que está gobernando la acción, la conspiradora, es el personaje de Jessica Lange. Él es un personaje que va, como ha dicho Fernando al comienzo, más a la deriva. Es casi la contraposición de los Hawkins, de John Ford, de las uvas de la ira, los personajes de Steinbeck. Es alguien que ha aprovechado la depresión para sobrevivir, bueno, pues porque es un ratero, un fullero, un delincuente con antecedentes penales. Pero él realmente le asusta meterse, de tal manera que, como está rodada el primer intento de asesinato, él está muy nervioso con los coches que pasan por la carretera cuando se acerca el policía, y cuando Paparakis está en la ducha, quiere que se recupere porque tiene miedo de lo que va a suceder. Pero poco a poco, en el guión de Mamet y en la película, va cobrando más importancia el personaje de Nicholson, a la vez que el personaje de ella se va retirando hacia atrás. Y curiosamente, en el último tercio de la película, ella, tras el viaje que hace a ver a su madre muerta, pues cambia. Yo eso es quizás lo que más reprocho a la película y a la parte del guión, que en la parte final, donde aparece ese romanticismo, ese destino fatal, que sabes que antes o después va a atrapar a los personajes, aunque no hayas leído la novela de Kane, hay algo que falla, y hay algo quizás en la construcción del personaje de Nicholson, porque ha introducido una secuencia que para mí es clave, que es la de los leones, con el personaje de Angelica Houston, porque ahí está la tentación del personaje vagabundo al que le ofrecen la oportunidad de incorporarse a lo más vagabundo que pueda haber, que es un circo ambulante, ¿no? Sí, bueno. Y vuelve a aparecer otra vez la sensualidad en esa escena con Angelica Houston. Si esa escena se quita, lo único que hubiera servido de referencia es para que ella... dice: ha venido a verte el personaje de Angelica Houston, pero realmente no es necesario, yo creo, esa sensación de cuando él está aburrido, descargando la basura. No, yo lo encuentro una cosa, que es que él está queriendo huir todo el tiempo. Claro, es decir, desde el primer momento, cuando él llega allí y le ofrecen el trabajo, su primera intención es seguir sacar el desayuno, y de hecho se vuelve a la carretera, ¿no? Y hay un momento en que mira hacia la casa, lo ve, esa casa de estilo de psicosis, y decide volver, porque hay una elipsis. La elipsis funciona primero. Hay lo que decía José Luis en la presentación, que es muy claro, que es: y entonces la vi, que en la película de Ty Garnett es una escena parecida a cuando Judy se aparece ya reincorporada en Madeleine en Vértigo, a James Stewart. Es decir, es una aparición con un flu incluso, o sea, aparece Lana Turner, que además Lana Turner en esa película tenía flu, ella, es muy real, ¿no? Es decir, ella de por sí tenía flu. Una diferencia muy clara entre las dos versiones es que Lana Turner es muy real, mientras que Jessica
Lange es muy real. Llevas turbantes y eso. Pero y entonces la vi en el caso de Ty Garnett, es una aparición casi milagrosa de Lana Turner. Y aquí es todo más real, porque incluso Jessica Lange no está presentada en la película desde el punto de vista de Jack Nicholson, sino a través del personaje de Papadakis, de John Colicos, ¿no? Es decir, que él entra en la cocina y le dice, oye, que aquí hay uno que se va a quedar, ¿no? Y es la primera vez que vemos a Jessica Lange y la vemos como una señora que está ahí haciendo sus cosas en la cocina, evidentemente bastante despampanante, pero muy carnal, muy real, un cigarrillo, muy verosímil, ¿no? Pero luego Rafelson le otorga ese plano medio del que hablaba en la presentación, en la que ella, cuando sale a la puerta, lo mira y nos mira al espectador, con lo cual te atrapa en la fascinación del personaje al propio espectador. Y me parece recordar que se hace hincapié en que Nicholson se fija en las caderas de Jessica Lange. Está muy estudiado el vestuario de Jessica Lange en esta película, pero muy estudiado. Lo cual es más realista, más normal, mientras que en la película de Garnett es una estrella de Hollywood, al fin y al cabo, con su pelo rubio platino, aquel traje blanco por media pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra cosa que ha quedado ahí como uno de las imágenes es un icono, claro, un icono del sexo del cine americano clásico, ¿no? Señor Lamet, ha pedido usted su turno. Sí, no, quería abundar en algo que ha dicho Eduardo, así como prácticamente de pasada, pero que a mí me parece fundamental. Y es que efectivamente la película, a mi juicio, en el último tercio es otra película. Y que a mí no me parece tan bueno el guión de Mamet, sino todo lo contrario. Yo creo que esta es una película paradigmática para explicar por qué un guión no puede ser exactamente igual que una novela. Y yo creo que el guión de esta película sigue en exceso a la novela, de tal manera que en un momento determinado se pierde el ritmo cinematográfico y lo que hay es un ritmo literario. Entonces, si os fijáis bien, el primer tercio de la película va increciendo, la película va subiendo hasta la escena de la cocina, hasta a mi juicio la mejor escena de la película, la escena de la violación, posesión, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, después se remansa a mitad de película y en el último tercio de la película empiezan a plantearse temas que son completamente distintos, que van alargando, como tú has dicho, la escena de Angelica Houston se podía suprimir sin que pasase absolutamente nada. Y entonces yo creo que eso es porque el guionista ha seguido no la esencia de la novela, sino la novela en sí misma, y se ha hecho como una recreación de calidad, pienso que de alguna manera también para hacer pasar las escenas de sexo, que en el momento en que se hace son las más fuertes que se han hecho en esa época. De todas maneras, lo que se... perdón. No, habla tú, que eres el jefe. No, ¿qué va? Yo lo que sí quiero decir es que Rafelson se ha preocupado, yo creo que más que ninguna otra versión, de los personajes. Están muy bien atrapados continuamente por él. Si os dais cuenta, casi como de pasada, cuando le invita a Papadakis a subir a tomar una copa, ella se quita los rulos inmediatamente, porque ya siente la fascinación de ese personaje. Es decir, que la dirección en ese sentido es de una meticulosidad enorme. Eso está en el primer tercio, ¿eh? Sí. Incluso más del primer tercio. Por ejemplo, a mí hay una secuencia que me parece magnífica, y esa sí es muy de Mamet, que es un gran aficionado al juego, que es cuando él está jugando en la estación de autobuses. A mí me parece que es una escena magnífica, a la altura de Hilda, de cuando arranca Hilda, que están jugando a los dados. Es una escena que demuestra muy bien el carácter del personaje y cómo él vuelve con el dinero cuando se lo da a ella, y como que no es la escena de toda la vida, va a perderla. Es distinto que en la novela, porque en la novela él pierde, y vuelve sin un duro, y en la película Nicholson recupera el dinero, y lo primero que hace cuando se encuentra a Jessica Lange otra vez en la gasolinera es decirle, toma, aquí está el dinero, ¿no? ¿Y vosotros habéis entendido por qué compra los 2 billetes a San Francisco? Porque es más barato que ir a Chicago. Pero eso es una interpretación tuya. No, es por el dinero, porque ella le dice, ¿y por qué a San Francisco? Para sacar dinero en la vuelta del cambio. Chicago está muchísimo más lejos de California, yo he tenido la San Francisco está en que iba a California. jugar los billetes también. No, él iba a coger 2 billetes para Chicago, que se supone que desde California, de donde estén ellos, alrededor de Los Ángeles, hasta Chicago, es cruzarse medio país, mientras que en San Francisco está al lado, le vale mucho más barato los billetes. Yo creo que además a este personaje le da igual ir a San Francisco que a Chicago. Pero es más barato.